¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Mientras avanzan las investigaciones del ataque al edificio de la Contraloría General del Estado en Quito, el Contralor junto con autoridades, excontralores y funcionarios izaron las banderas del Ecuador, Quito y la institución. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. Fue un acto simbólico para recordar que los ataques políticos en manos de criminales disfrazados de manifestantes no lograron acabar con la institución. Aquí el detalle. Frente a la mirada de todos los funcionarios y entre las cenizas, en un acto simbólico en la Contraloría General del Estado, se izaron las banderas y recordaron que continúa viva la institución. Pero ante este edificio estamos aquí para decir con absoluta certeza que la destrucción de la Contraloría no ha tenido lugar. No ha tenido lugar porque aquí está el cuerpo vivo de esta institución. El Contralor General del Estado, Pablo Celi, hizo referencia a la estructura seriamente dañada y lamentó que haya sido víctima de un ataque político. Pero de una política siniestra que se enmascara y actúa con las manos del mercenariado criminal. En esta institución se ha plasmado un intento de sabotear una de las funciones más importantes del Estado, que es el ejercicio del control público del cual depende la rendición de cuentas. Junto con excontralores también estaba, entre otras autoridades, la fiscal general del Estado. Ella explicó cómo avanza el proceso. Está llevando a cabo una investigación formal que cuando se haya terminado vamos a presentar el resultado ante los jueces y la ciudadanía va a poder conocer la verdad de cómo se planificó, se concertó y se llevó a cabo este tema. Así explicó, sigue la línea de investigación de lo que fue un ataque planificado. ¿A cuántas personas estaría investigando? Estamos nosotros llevando adelante una instrucción fiscal por varios hechos donde se encuentran procesados personas mayores de edad, además de adolescentes, y continuamos en nuestro proceso investigativo. Y también defendió los procesos que se siguen en contra de varios investigados como Paola Pavón y Virgilio Hernández. Son investigaciones que está llevando a cabo también la Fiscalía con abundante y contundente evidencia que han permitido sostener, en primer lugar, una formulación de cargos, también solicitar una prisión preventiva por los elementos, no por tweets, no únicamente por sus manifiestos, sino por evidencia clara y contundente. Fueron varias las áreas donde se ve la destrucción. En un recorrido se evidenció en distintos pisos, en los parqueaderos y en áreas como esta, donde funcionaba el despacho del Contralor General. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Imponer tesis políticas a la fuerza y sin ganar elecciones es uno de los temas que se evidenciaron durante los días de revuelta en Ecuador. Los analistas Gabriela Calderón y Alfredo Negrete creen que el sistema de gobierno se vio comprometido. Después del paro, ¿qué? Esa es la pregunta que se plantean Gabriela Calderón y Alfredo Negrete, ambos analistas. Sostienen que los días de paralización, vandalismo y violencia dejaron claros mensajes, no solamente en el ámbito de la seguridad, sino sobre todo en el escenario político. Para Negrete hay una preocupación que sobresale. La sociedad no indígena, a raíz de la protesta, descubrió que no tiene líderes ni partidos políticos. Y eso es grave porque estamos en un país a año y medio de elecciones y no tenemos cuadros. Gabriela Calderón coincide. Señala que tanto en Chile como en Ecuador las protestas han dado paso a que grupos políticos sin mayores seguidores salten a proponer sus tesis a la fuerza. Eso lo veo en el caso por ejemplo, de Chile, que ya tenían lista la demanda de una nueva constitución y no es la primera vez que estos grupos piden eso, ignorando los cauces que dictamina la constitución vigente para reformar la constitución chilena. También veo que en Ecuador, por ejemplo, el programa económico de la CONAIE, por ejemplo, ¿cómo se puede tener un programa así de comprensivo listo tan de repente? Ambos creen que se arrinconó al Estado. La sociedad entera no puede vivir secuestrada por un grupo, y no importa si ese grupo es mayoritario o minoritario. Da la casualidad que hoy es minoritario. Y a mí lo que me parece es que si vamos nosotros a cambiar esas reglas del juego,
no debe ser porque alguien se impuso por la fuerza, sino que debe ser producto de un proceso pacífico. Los indígenas tienen que estar recapacitando que no todo fue triunfo para ellos. O sea, ellos tuvieron un momento de triunfo estelar, la derogatoria del decreto. ¿Y después qué? ¿Representan ellos? ¿Son capaces de tener un parlamento? ¿Son capaces de tener un ejército? ¿Son capaces de ser un Estado? No. Negrete y Calderón creen que durante los días de protesta se comprometió la democracia representativa, el sistema de gobierno que hemos acordado. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La Procuraduría General del Estado inauguró la tercera edición del Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos con el diálogo como mecanismo de manejo, solución, respeto y garantía de los derechos. La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebran sus 60 y 40 años de institucionalización respectivamente. Autoridades resaltaron la importancia de la intervención de la CIDH en los disturbios que se viven en distintos países de la región. Hoy no podemos obviar las situaciones que están sucediendo en algunos de nuestros países, que hay que tomarlos en cuenta, hay que medir precisamente cómo puede el sistema interamericano actuar para garantizar la protección de los derechos, pero tendiendo siempre un puente de comunicación con todos los actores. La sociedad civil, que es un aliado del sistema y es un aliado de los derechos humanos, pero también con los estados, la importancia de construir puentes de comunicación para alcanzar precisamente las mejores fórmulas en la satisfacción de los derechos. Entonces, el gobierno pretende recaudar cerca de $700 millones con la revisión de ciertos subsidios. Un analista aseguró que la proforma económica es positiva. El ministro de Economía, Richard Martínez, defendió la proforma que ya está en manos de la Asamblea Nacional. Además, indicó que se pretende recaudar cerca de $700 millones con la revisión de ciertos subsidios. Nosotros hemos establecido efectivamente una meta cercana a los 700 millones, 653 concretamente, por este concepto. Es una meta naturalmente inferior a los 1.500 millones que tenía el decreto 883 detrás. Por su parte, el analista económico Alberto Acosta aseguró que la proforma es positiva, pero que se necesita aclarar el tema de los subsidios. Hay que tomar medidas en todos los frentes. Por el lado de los subsidios, insistir en el tema de subsidios, focalizar subsidios. Martínez indicó que la proforma tiene cosas importantes que destacar. Una de ellas, la reducción en el gasto corriente. Tiene varios hitos que son importantes de destacar. Primero, una reducción en el gasto corriente que no se ha visto en los años anteriores, es decir, el Estado hace un esfuerzo casa adentro. Asimismo, Acosta aseguró que hay varias medidas que ayudarán a poner gradualmente la economía en orden. La proforma que está enviada en este momento en la Asamblea es positiva porque incorpora finalmente medidas de austeridad también por el lado del gasto. Hay varias medidas en paralelo que van a ayudar a gradualmente ir poniendo en orden la economía. Para el titular de Finanzas, la propuesta de los pueblos indígenas afecta las proyecciones de crecimiento. Además, destacó el diálogo con más de 50 organizaciones nacionales. Isaac Jacome, 24 horas. La Comisión de Justicia de la Asamblea terminó el análisis de las 37 observaciones que envió el Ejecutivo sobre las reformas al Código Integral Penal. Se ratifican en un 75% del texto. Analizaron artículo por artículo el veto parcial del Ejecutivo al COIP. Los asambleístas de la Comisión de Justicia decidieron en su mayoría ratificarse en lo que aprobó la Asamblea. Aproximadamente nos estaríamos ratificando en el 75% de las objeciones parciales. Fueron 37 los artículos observados y sobre todo en temas de seguridad decidieron ratificarse. Por ejemplo, en el tema de régimen semiabierto y abierto, que las personas que cometen delitos que son totalmente rechazados por la sociedad tengan que cumplir toda su pena en prisión. El Ejecutivo planteaba nuevamente que se retome el artículo de porte de armas. La Asamblea ha decidido ratificarse en ese sentido, es decir, mantenerse la eliminación de ese artículo. Total respaldo a la Policía Nacional en todas sus acciones. Se está definiendo el tema también de la utilización de la fuerza. Y en menor porcentaje acoger lo que cambió el Ejecutivo, por ejemplo, en la pelea de gallos y en el suero de leche.
que no sea esto un delito más allá, porque incluso entendemos hubo un acuerdo con los productores a nivel nacional para que esto sea un tema que no esté a nivel penal. Solo hubo un artículo en el que no pudieron llegar a un acuerdo, por lo que dejarán que el Pleno tome una decisión. La desaparición involuntaria, el Ejecutivo ha planteado que se elimine esa disposición y que se amplíe un poco este tema en el secuestro. Ahora esperan aprobar el informe la siguiente semana, mientras están a la espera de la decisión de la Corte sobre 4 temas vetados por inconstitucionalidad. Uno de ellos, y el más polémico, es sobre una transitoria respecto a la despenalización del aborto por violación. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y la Comisión Legislativa de Enmiendas recibió los aportes de la Fiscalía respecto de la enmienda que propone otros requisitos para ocupar ese cargo. Andrea Samaniego informa. El fiscal subrogante Wilson Toainga acudió a la Comisión de Enmiendas para reaccionar a la propuesta de enmienda presentada por el ex legislador Esteban Bernal, quien propuso que como requisito para quienes busquen ser fiscal o contralor no hayan ocupado un cargo con rango ministerial en 10 años. Sobre esto la Fiscalía está de acuerdo, pero además propuso algunos filtros. Si es que el desempeño de la función de fiscal general del Estado deviene del desempeño de la carrera fiscal, es un plus para que este funcionario tenga su conocimiento desde su carrera que ha hecho durante toda su vida. Este es el requisito que como adicional se sugiere de parte de la Fiscalía. Lo que apreciamos es que efectivamente él está de acuerdo con el texto planteado y si bien hizo unas observaciones que van derivadas más bien ya cuando tratemos la reforma de limitación de funciones del Consejo de Participación Ciudadana, lo incorporaríamos o lo revisaríamos. La comisión también recibió los aportes del asambleísta Yanine Cruz, quien propuso la segunda enmienda que tiene que ver con entregar más recursos a los gobiernos autónomos descentralizados, sobre todo en zonas rurales. Se espera que la próxima semana la comisión pueda empezar a trabajar el informe para primer debate. El próximo 18 de noviembre se darán a conocer los resultados definitivos de la evaluación a jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. El Consejo de la Judicatura otorgó 3 días más de plazo para que los magistrados que no pasaron la evaluación presenten reconsideraciones. La Corte Nacional de Justicia podría quedarse sin 22 magistrados, aquellos que de los 34 jueces y conjueces no pasaron la evaluación. Como sabemos, estos datos son aún preliminares, pero ya hay fecha para conocer los definitivos. El próximo lunes 18 de noviembre, el Consejo de la Judicatura dará los datos oficiales. Esto ya luego de haber resuelto las reconsideraciones que los magistrados presentaron. Hasta ahora se han planteado 25 pedidos de recalificación, pero el Consejo de la Judicatura resolvió otorgar un término adicional de 3 días. Es decir, el viernes termina el plazo y luego se suman los 5 días que tiene la Judicatura para analizar las reconsideraciones. Por lo que el lunes 18 de noviembre sabremos cuántos jueces y conjueces serán separados de sus cargos. Esto querría decir que para antes de esta fecha ya deberían estar listos los reemplazos, aunque desde el Consejo de la Judicatura han aclarado que se fijó 15 días de plazo como periodo de transición para escoger a los jueces temporales. La opción es elegirlos entre los magistrados de cortes provinciales. Son 337 jueces de las cortes provinciales que están en este momento actuando. Ellos serían las primeras fuentes y podremos analizar otras fuentes, pero no fuera de la carrera judicial. Solo 7 de los 21 jueces nacionales y 5 de los 15 conjueces superaron la evaluación en la Corte Nacional de Justicia. Nosotros vamos a establecer requisitos como lo que 10 años mínimo de ejercicio profesional y no solo ejercicio profesional, sino que también 10 años y puntualmente en la carrera judicial. Adicionalmente se revisarán expedientes disciplinarios que se hayan levantado en contra de esos jueces, así como también temas de resultados de procesos de concursos que se hayan realizado o que se hayan sometido de evaluación estos postulantes. Han dicho desde la Judicatura que la selección de los jueces definitivos será rigurosa y que podría tomar alrededor de 9 meses o más. Dayana Monroy, 24 horas. El proceso de evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia arroja datos preocupantes sobre el incremento patrimonial de al menos una tercera parte de los integrantes de la Corte. Algunos han quedado fuera por negarse a mostrar sus cuentas y otros han pedido tiempo para justificar las inconsistencias.
El proceso de evaluación a jueces de la Corte Nacional de Justicia ha revelado varias inconsistencias que datan desde la llegada de los juristas al cargo hasta su inconsistente crecimiento económico, que ya es motivo de investigación en acto paralelo a la evaluación en curso. Varias fuentes de información han determinado irregularidades, por ejemplo, en los llamados concursos de méritos. Se cuenta que en los concursos de 2014 y 2017, el 32% de los postulantes, es decir, al menos 7 jueces nacionales y declarados ganadores, mantuvieron previamente vinculación con el Consejo de la Judicatura en puestos que tenían relación con las áreas a cargo de los procesos de selección. El llamado informe del indicador de transparencia que se ha sumado a la evaluación concluye otro tipo de inconsistencias. Los expedientes personales de 6 jueces muestran lo que el informe llama variaciones significativas en el incremento patrimonial. Es el caso del juez Merck Benavides, que según la evaluación en 2014 declara un patrimonio superior a $356,000 y para 2018 reporta 949,000, mostrando un incremento del 166% en su patrimonio. Benavides renunció y no se sometió al proceso, pero se lo investiga. Otro de los jueces que no abrió sus cuentas y se negó a la evaluación es Miguel Jurado Favara, quien en 2015 reporta un patrimonio de $310,000, mientras que para 2018 sube a $1,196,000. En 3 años creció su patrimonio 285%. La jueza María Merchán Larrea no se presentó a la fase oral y aun cuando está fuera, la evaluación reporta que en 2014 su patrimonio apenas superaba los $144,000. En 2018, más de $660,000, 358% más. Otra de las juezas que ha quedado fuera del proceso por falta de puntos ha merecido también un capítulo en el informe sobre el patrimonio. Se trata de Silvia Sánchez Insuasti. En 2015 su patrimonio superaba los $124,000. En 2018, $412,000, 229% de incremento. Entre quienes siguen en el concurso se ha abierto un espacio para reconsideraciones y serán recibidas hasta este viernes 8 de noviembre, fecha en la que algunas inconsistencias podrían o no tener una respuesta. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La Comisión Nacional Anticorrupción denuncia que personas sin ningún tipo de vinculación al ámbito de los servicios de salud recibieron millonarios contratos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil en el 2018. Carlos Zacoto informa. No han sido pocos los cuestionamientos que han salpicado a el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en Guayaquil. El más reciente de ellos proviene de la Comisión Nacional Anticorrupción. Germán Rodas, coordinador de la agrupación, asegura que en 2018 cada semana se firmaron entre 2 y 3 convenios de pago, que en suma superan los $100 millones. Los beneficiarios, es decir, los proveedores o presuntos proveedores, personas naturales con ninguna vinculación en el ámbito de los servicios de salud. Este fue un mecanismo hábil encontrado para el asalto, porque a dedo se han señalado quiénes deberían ser las personas a quienes se les compran determinados productos. En algunos casos hay un estudiante de la ESPE que tiene 25 años de edad y que hace importantes ventas por un monto de aproximadamente $7 millones. Hay un deportista de una junta parroquial de San Juan, también encargado del tema. Este martes, a través de su cuenta de Twitter, el presidente del directorio del IES, Paul Granda, dio a conocer que se solicitó la disponibilidad de sus cargos a todos los funcionarios del nivel jerárquico superior que trabajan en este hospital, con el objetivo de realizar una reestructuración de las áreas administrativas. Recordemos que el actual director de esta casa de salud, Gregorio Mateo, decidió desalojar a personas que, no siendo funcionarios del hospital, trabajaban al interior de esta casa de salud en el departamento de compras. 3 días después de esta acción, el funcionario fue agredido.